Bienvenidos a todos los que estamos viendo por YouTube o los que van a ver por YouTube. Estamos presentando nuevamente el tema número 2 de la serie Estudiemos Juntos 2.0. ¿Y cómo es el título? ¿Es destructiva la ira de Dios? Muy bien. Antes de comenzar el estudio, como tenemos costumbre, vamos a hacer una pequeñita oración para que el Espíritu Santo que nos acompaña pueda impresionar nuestras mentes y podamos entender el mensaje que tiene para nosotros hoy. Amor, ¿puedes empezar con la primera oración? Sí. Bien. Gracias, amado Padre, porque nos das el privilegio de poder en esta tarde, Señor, en estos momentos, poder compartir tu palabra escrita. Y queremos, Señor, que este mensaje pueda llegar a aquellas personas que tanto necesitan, Señor, de ti, y que puedas darnos descanso en ti, Señor. Bendícela, Señor, bendice sus hogares y las cosas que ellos están enfrentando, para que Cristo sea, Señor, en sus corazones, que puedas llegar a cada rincón del corazón, de la mente de las personas que vayan a escuchar este mensaje. En el nombre de tu amado Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, ¿ven todos el título del tema? Sí. Muy bien. Muy bien, entonces comencemos. Bien, vamos a comenzar este estudio con dos versículos aparentemente contradictorios. Y bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Pero vamos a ver, en 2 de Samuel 24:1 y 1 de Crónicas 21:1. Y la pregunta es, ¿fue Dios o Satanás el que mandó el censo? Y vamos a ver aquí en dos libros, en 2 de Samuel 24:1, nos dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas e incitó a David contra ellos, diciéndole, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y 1 de Crónicas 21:1 dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. ¿Qué te parece, amor? Acá estamos viendo aparentemente una contradicción de dos textos que se contraponen. En un texto vemos que dice que fue Dios, que se encendió su ira, y en el otro texto tenemos a Satanás, que se levantó contra Israel. La pregunta, ¿quién de los dos autores, si el autor de Samuel o el autor de Crónicas, tiene razón? Para ello, vamos a presentar algunos puntos a destacar. Antes de analizar estos textos en profundidad, necesitamos considerar los siguientes puntos. ¿Cuáles son, mi amor? Puntos a considerar para tener en cuenta. Punto número 1. En el Antiguo Testamento solo existen 3 referencias textuales al nombre de Satanás. Ellos son 1 de Crónicas 21:1, que acabamos de leer, Job capítulo 1, 2 y 3. Zacarías capítulo 13. El significado del nombre Jehová es otro punto a considerar. Se encuentra en el diccionario de Strong con la referencia H3068 y quiere decir en español el que tiene vida en sí mismo, el que da vida, el eterno, el autoexistente. Punto número 3. El libro de Job nos presenta indicios sobre lo que sucede detrás del telón. Más información con respecto a esto les recomendamos, vamos a poner en la descripción de este estudio, el tema número 1 de esta serie en la cual hablamos en profundidad la historia de Job. ¿Acaso Dios castiga a sus hijos? Ese es el título del tema. Punto número 4, ¿qué nos dice? Existe un gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y tenemos un plus, que es el siguiente. Los profetas y autores del Antiguo Testamento no veían este conflicto espiritual. Por eso, todo lo que acontecía a su alrededor, sea bueno o sea malo, se lo atribuían a Dios. ¿De dónde saco todas estas ideas? Y en especial la última, con respecto al último punto, el plus. Muy bien, vamos a mostrar en esta presentación. La respuesta a esta pregunta será un análisis de los versículos en los que Jesús y los apóstoles nos responden a continuación. Vamos a leer juntos Juan 8:44, Juan 10:10
Primera de Pedro 5:8, Apocalipsis 9:11 y Apocalipsis 12:7 al 10 y Lucas 10:18. Vamos a proyectar aquí los textos, pero quisiera que algunos me puedan ayudar leyendo en pantalla. También mi amor me va a ayudar a leer algunos textos. Hago una voluntaria para leer el siguiente texto. Dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Muchas gracias, hermana Florencia. Esto quiere decir que aquí Jesús nos está respondiendo que el asesino desde el principio es otro y no es Dios o no es el Padre, como podemos también decir, sino que es un enemigo que se ha puesto en contra de Dios, que se ha rebelado contra el gobierno de Dios y es un espíritu que ha destruido. Por ejemplo, muchas veces nos ha pasado que nos han dicho que Satanás es el destructor, pero que solamente se le atribuyen la muerte de 20 personas. Todas las demás muertes del Antiguo Testamento sobrecaen sobre Dios. La pregunta yo hago, ¿realmente Dios destruyó o mató a 360 millones de personas? Jesús aquí nos deja claro que es otro el asesino desde el principio. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Quién tiene razón? ¿Las estadísticas que se han hecho a lo largo de la historia de estudios de arqueólogos y también historiadores y demás que se atribuyen 360 millones? O 600 millones, creo, ¿no? 600 millones. Caen esas muertes sobre Dios. Y solamente Satanás cae en 20. Y si contamos solamente que fue permitido de parte de Dios, 0 son las que mató Satanás. Ahora la pregunta sería, entonces Jesús, ¿qué está diciendo? Si es el asesino desde el principio, ¿de qué principio me está hablando? Porque si todas las muertes se atribuyen a Dios, entonces acá hay una aparente contradicción, no lo que dice Jesús, sino en la perspectiva o la interpretación que le hemos dado al Antiguo Testamento. Por eso es importante tener en cuenta que Jesús es el intérprete que nos va a revelar la verdad sobre Dios. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Amor, ¿qué sigue diciendo? Próximo. El propósito del ladrón es robar y matar, destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Darnos una vida abundante. Entonces nos va a dar vida, no muerte ni destrucción. Dice que el ladrón es otro. O sea, no lo está directamente acusando, pero nos está dando la idea de que es otro el ladrón, que es otro el que mata y es otro el que destruye. Y ya vamos a ver en este estudio que Jesús es lo que trajo la verdad sobre el Padre. Siguiente texto. Hermana Helen, ¿puede leer el texto en pantalla? 1 Pedro 5:8. Ok. Muy Dice, bien. estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. En esta ilustración vemos la imagen, la foto de un león hambriento y rugiente. Y muchas veces esa característica también se le hemos atribuido a Dios, no como un león rugiente, sino como un león que protege a su pueblo. Y miren, si realmente fue el verdadero león de Judá, Dios, como se nos dice en la antigüedad hebrea y demás, ¿por qué Pedro nos dice algo diferente? Representa al león como el enemigo, o sea, perdón, al enemigo como el león. Y en Apocalipsis, Juan, el discípulo que caminó con Jesús, que era el discípulo que más se acercaba a Jesús, nos describe a Jesucristo no como león, sino como corderito. Presten atención, corderito.
Porque la palabra griega que se usa no es cordero de adulto o de joven, es un corderito inmolado. O sea, un bebé o una criaturita chiquita, un cordero de unos tantos días. Esa es la ilustración que utiliza Juan en el Apocalipsis para hablar de Jesucristo, dando a entender que el carácter de Jesús es el carácter de un cordero. Por eso también Jesús nos dice en Mateo 11:28, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde ahora y que anteriormente era un león rugiente y que devoraba a todas las naciones que se me daba la gana. No, está diciendo que yo fui siempre así. Y vamos a ver realmente eso, la luz de Cristo, cómo esto cobra sentido para nosotros. Y remarqué en esta, la siguiente, su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente. Dígame si no les da miedo esta imagen. Seamos sinceras. ¿Da miedo? Sí, sí. Yo les pregunto, si esta ilustración se ha usado para al león como para hablar de Jesús, entonces, ¿qué clase de persona se va a acercar a él si le da miedo? O un león domesticado será, pero el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, nos habla que Jesús es cordero, no un león rugiente, sino es cordero. Y el cordero no es alguien que debamos temerle. A colación de esto, vamos a presentar en el canal, no sé si una segunda parte podemos decirle, sino un tema complementario a este estudio que lo titulamos Jesús el Salvador. Y ahí abordaremos algunos textos de Apocalipsis que aparentemente pareciera que el Cordero está airado, pero vamos a estudiarlo en profundidad. Así que no se lo pierdan, próximamente vamos a estar subiendo ese estudio en el canal complementario a este tema. Muy bien, aquí tenemos justamente la revelación que se le dio a Juan en Patmos en Apocalipsis. Y vamos a ver ahora una pequeña ilustración de lo que ejemplifica Apocalipsis 12, 9 al 10. Este dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, no a algunos, sino al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una voz fuerte que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Sigamos. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Acá nos está diciendo que hubo, vamos a ver después el contexto de este texto, el siguiente es el contexto de lo que sucedió. ¿Bien? Estalló una batalla. La palabra batalla, guerra, en el griego es polemos y en español significa polémica. Entonces, lo que se dio en podemos decirle, el concilio celestial, fue una discusión o una guerra de ideas. Muchas veces nos enseñaron que había una guerra con espadas, con armas que no conocemos cuál, pero yo pregunto, ¿cuántos ángeles murieron en esa guerra? ¿Cuántos ángeles murieron, amor? Ninguno. Entonces, ¿qué clase de guerra es? O sea, si, yo sé que van a decir, bueno, los ángeles son inmortales. Sí, pero si nosotros vamos al griego, que tenemos el diccionario Strong, que ahí vamos, la palabra es polemos. Y polemos no es guerra de sangrienta, sino es debate, discusión, polémica. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Este contexto se aplica al día de la crucifixión de Cristo. Eso fue el cumplimiento de esta profecía de Apocalipsis 2. Versículo 7 al 10, como hemos leído el contexto. ¿Qué pasó? Cuando Adán le entregó, no voluntariamente, sino que se aprovechó Satanás del reino de este mundo, porque Satanás no era el rey, sino era Adán el rey, y Eva era el rey y reina de este mundo. Cuando ellos entran en ese estado de pecado, ¿qué pasa? Él se aprovecha y gana para sí la autoridad en este mundo.
Por eso Jesús dice, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y eso quiere decir quiere decir que nunca lo ha sido, sino que está profanando el trono que le correspondía al primer Adán. Entonces, ¿qué sucede? En el cielo, aparentemente nos da a entender que había un grupo de seres de otro planeta, de otros mundos, que había una reunión. Y entonces en esa reunión, en Job vemos, anteriormente el tema anterior, que se presentaban los hijos de Dios en esa reunión y vino Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, al robar el cargo o el puesto de Adán, él se apropia como el representante de este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús muere por los pecados del mundo y los pecados de todas sus criaturas, Jesús pasa a ser nuestro representante. Por eso dice Pedro que ahora tenemos a Jesucristo hombre. ¿Y por qué hace énfasis en eso? Porque es Dios hecho hombre que nos representa hoy delante de nuestro papá Dios. Entonces, ya no hay lugar para Satanás en ese concilio en el cual tenía lugar anteriormente, robado. Ahora el que nos representa delante de Dios es Jesús, el segundo Adán. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. Muy bien. Entonces, ahí ya entendiendo el contexto y lo que estaba sucediendo, podemos seguir leyendo. Esto ya una polémica en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y lucharon con el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado lugar. En otras palabras, ustedes ya no pertenecen. Señor, podemos decirle, le dijo uno de los ángeles, Señor Satanás, usted ya no puede hacer nada acá, ya no puede entrar, porque ya hay otro en su lugar, ahora ya no puede entrar. No, pero escúcheme, yo tengo el poder porque yo lo engañé a Adán y tengo el poder acá. No, señor, usted tiene que irse, por favor. No como que tengo que irme, por favor, si yo gané este lugar. No, pero ahora tenemos al Hijo de Dios hecho humano que toma el lugar que a usted le corresponde. Por favor, le voy a pedir que se vaya. Y eso fue lo que pasó. Hubo una guerra, una polémica, una discusión, y que bueno, se mandaron a mudar todos los que tuvieron desacuerdo. ¿Y qué quiere decir con eso? Que Satanás y sus ángeles fueron destituidos del concilio celestial y ahora están en la tierra. Y desde aquí hacen su obra de destrucción, de engaño, de mentira, y acusan a los seres humanos, o sea, a nosotros. Entonces, por eso no se halló más lugar para ellos en el cielo. Esto lo dijo Jesús. Hermana Florencia, ¿qué nos dice el siguiente texto? ¿Está por ahí? Perdón. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Muy bien. Acá nos dice que Jesús vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Es una ilustración de que quiere decir que no solamente hubo un enfrentamiento, como dice Apocalipsis, sino anteriormente, al principio, antes de la convención del mundo, hubo una primera discusión. Y es ahí donde él, digamos, no se sentía a gusto y lo demás, y él vino a este mundo. Próximamente en el canal presentaremos un estudio, en video obviamente, en el cual vamos a exponer los textos que nos dicen que el enemigo no cayó en el cielo, sino cayó en otro lugar. Así que estén atentos porque también a futuro vamos a hablar de este tema. Con respecto a eso, vamos a entender entonces que acá hubo un conflicto espiritual que los hombres no veían, como hemos visto en Job. Jesucristo nos reveló, como vimos en el Evangelio de Juan, ¿qué nos reveló? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y es el que se esfuerza por representar mal el carácter de Dios. Lo presenta como un Dios enojado, airado, malo y destructivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que pues vemos que Satanás hizo todos los males en el Antiguo Testamento, pero cuando Jesús vino, nosotros podamos darnos cuenta de que Él nunca iba a destruir a las personas. Él lo dijo también en Lucas, porque Él ha venido a darnos vida también,
nos dijo, ¿verdad? Entonces Amén. podemos dar cuenta que ¿quién es el que destruye? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que mata? Pero Jesús, en la vida de Cristo, nosotros podemos ver cómo Él nos ama. Ujú. Amén. Dios nos ama. Y Jesús es el verdadero carácter de Dios. Satanás, porque no cree en el perdón, o sea, no se siente perdonado, no siente, no experimenta el amor, porque no cree en el amor, ya tanto tiempo estuvo lejos de papá, que ya se olvidó lo que había en su corazón. Él no puede entender ese amor, y por eso está autodestructivo y destruye a su alrededor. Es una máquina, podemos decir una máquina que se averió y empezó a mandar mal y a hacer problemas, pero no es una máquina, es un ser, o sea, es un ser que era un ser celestial. Pero ¿qué pasa? El estar tanto tiempo en el pecado, tanto tiempo en esa realidad de mentira, de pecado, lo absorbió tanto la oscuridad que ya no hay verdad en él, ya no hay amor en él, ya no hay paz en él. Y entonces, ¿qué se esfuerza en hacer? Matar, robar y destruir. Porque él no cree que Dios lo ama, sino que él cree que Dios lo va a destruir. Como muchas veces nosotros pensamos que porque no lo aceptamos o porque desobedecimos una ley moral o una ley, Él nos viene a destruir. La segunda venida es para destruir, pero realmente no. Vamos a seguir estudiando a la luz de Cristo que la segunda venida es lo que más necesitamos como seres humanos, porque necesitamos un Salvador que venga a restaurar el mundo. Gloria a Dios por Jesús, que es ese nuestro Salvador. Entonces, el que representa mal el carácter de Dios no fue más que otro que el enemigo. La pregunta, ¿cuál es la pregunta que nos sigue ahora? ¿Cómo es el carácter de Dios? Primera de Juan 4:8 nos dice, ¿cómo es el carácter de Dios? Muy bien. Este texto lo sabemos de memoria, pero siempre, siempre Dios nos transmite algo diferente en la vez que lo leemos. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En otras Amén. palabras, el que no ama no ha comprendido, no ha percibido cómo es Dios, porque Él es amor. Y como el amor es ajeno para esa persona o para ese ser, no puede entenderlo, lo tergiversa y hace un amor diferente, un amor no incondicional como es el amor de nuestro Padre, sino amor con condiciones. Yo te amo, yo te vengo a salvar, pero tú tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Y si dejas de hacer lo otro, yo no me relaciono contigo, porque eres pecador, yo no escucho pecadores. Eso es estar en realidad de pecado. Eso es poner muros simbólicamente entre nosotros y Dios. Y muchas veces nosotros hemos puesto muros cuando Dios estaba buscándonos para que no nos encuentre. Porque nos sentíamos tan pecadores, tan indignos, que no podíamos encontrarnos con Él. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él nos demostró que Dios es un Padre amoroso que se esfuerza por demostrarles a sus hijos cuánto los ama. Ese amor es incondicional. O sea que no tiene condición, que Él te va a amar siempre y nunca ha dejado de hacerlo. Por eso Dios es amor, punto. No amor pero, no, amor y punto. No hay pero. El pero desacredita la primera frase, porque dicen que Dios es amor, pero también es justo. Pero hemos dado cuenta en algunas series anteriores que eso es un evangelio tergiversado, porque Dios es amor. No tiene amor, sino es amor. Y si su esencia es amor, eso quiere decir que ese amor no se acaba, porque Él está compuesto de eso. Pero el ser humano nunca lo puede entender, porque en su ser ha sido tergiversado la imagen de Dios, que no puede comprender ese mensaje tan simple, que Dios ya lo ama tanto, que ya lo perdonó, antes de que Él le pida perdón. ¿Y cuándo fue la consumación
de este perdón? En la cruz del Calvario. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él, no tomando en cuenta sus pecados. Nosotros hoy somos mensajeros de este mensaje, de la reconciliación. Es como si Cristo les dijera al mundo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Gloria a Dios por Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Acaso puede cambiar Dios? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Escrito está: porque yo, Jehová, no me mudo, o sea, no cambio. Y así, por esa razón, hijos de Jacob, vosotros no habéis sido consumidos. Acá nos dice, hermanas y amigos que nos están escuchando, amigas, que Dios no los ha consumido o no los ha destruido, sino que dice que un poder ajeno a él no los ha destruido o no los ha consumido. Porque Dios es esa gallina blanca o esa gallina grande que nos protege del destructor. Y vamos a ver quién es, según la Biblia y según Cristo, ese destructor. Aunque demos algunos indicios, pero vamos a ver por qué razón es eso. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia, no cambia. ¿Qué quiere decir, amor, que Dios no cambia? Que no cambia, Pero que permanece. a mí me contaron que Dios cambia cuando llega un momento que se termina el tiempo. La palabra de Dios nos dice que Él no cambia. Él es luz y no hay cambio, No hay oscuridad. no hay oscuridad en Él. Porque si no, Dios tendría que ser pecador. Porque si los mandamientos dicen no matarás, ¿por qué Él puede matar? Ah, no, porque Él puede hacer lo que quiere, porque es Dios. Pero Dios no puede violentar su propia ley, su propio principio. Dios no cambia, Dios no mata y Dios no destruye, porque Jesús no vino a quitarle la vida a nadie, sino a ¿qué? A darnos vida. Y a salvarlo, Claro. a salvarnos. Amén. Amén. Qué buena noticia, ¿no? Y ahora viene algo muy importante y prestemos mucha atención. Y voy a pedir a mi esposa que en esta parte nos ayude. ¿Cómo se manifiestan o pueden expresarse las características de Dios? Bien. En Gálatas capítulo 5, 22 al 26, nosotros podemos ver los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, el fruto del Espíritu Santo es el amor. Y cuando estamos llenos del amor que es Cristo, porque Dios es amor, acabamos de leer, vamos a tener paz, alegría, paciencia, bondad, fidelidad, fe, humildad, amabilidad, benignidad, mansedumbre y dominio propio. Es el fruto del Espíritu Santo que produce todos estos frutos. ¿Y eso se requiere algún tipo de esfuerzo o por ahí lo cumplimos en una sola vez o hay alguna manera de que se vaya produciendo de a poco? Claro que no. El amor de Dios, o Jesús, cuando Él mora en nosotros, Él va produciendo estos frutos. Es como un árbol y va madurando, ¿verdad? Entonces, podemos ver en la vida de la persona que tiene a Cristo todos estos frutos, ¿no? En nuestra vida. Nosotros como seres humanos tenemos tendencia a caer, pero si caemos, levantemos, porque no somos perfectos. Perfecto solo fue Cristo, pero el Espíritu Santo es el que nos da todo esto. Amén. Vamos a ir, ¿cómo se dice? Vamos a ir creciendo en Cristo. Nosotros tenemos que conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo o a Jesús, ¿no? Verdaderamente a Dios, que Él es solo amor. Cuando uno conoce a Dios, cuando es amor, cuando tú lees en la Biblia que Él es amor, que nada más que amor y que Él no cambia, te produce un gozo, una alegría, ¿sí o no, mis hermanos?
una paz. Y Amén. eres el que da descanso. Y bueno, los frutos del Espíritu Santo los produce Dios. Y acabamos de leer, como dijimos, el amor. El amor es lo que produce todo lo demás. El primer fruto es el amor. Y de ahí se desprenden las demás virtudes o características. Gracias, amor. El amor es paciente, es bondadoso. Vamos a leer este texto de una manera diferente. Sí. Vamos a leerlo de una manera diferente. Dios es paciente y bondadoso. Dios no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Dios no se comporta con rudeza. Para los que pueden pensar que Dios se comportó con rudeza en el Antiguo Testamento, acá dice el apóstol Pablo que no. Dios no se comporta con rudeza. No es egoísta. O sea que no nos prohíbe nada, sino que Él siempre da todo por sus hijos. No se enoja. ¿Cómo? No se enoja fácilmente. No guarda rencor. Cuando Dios se enoja, el verdadero enojo de Dios, vamos a ver ahora en este estudio, ¿qué significa? Hay un enojo, sí, pero es diferente al humano. Y eso es lo que nos vamos a sorprender algunos de nosotros en este estudio. Sigamos. No guarda rencor. El amor, el Dios, no guarda rencor. Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa o todo lo perdona. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios jamás se extingue. O Dios jamás se termina. Oje, Dios jamás se extinguirá. ¿Qué Amén. te dice? ¿Qué expresa en ti? Que nunca se va a terminar. El amor jamás se termina. ¿Y al Amén. final? ¿Y al final qué pasa? Nunca se termina. Vamos a ver que realmente es diferente como nos han explicado, es diferente como lo hemos entendido, pero eso es lo que nos muestra Jesús, que es el exégeta o intérprete del Padre. Muy bien, llegamos a la parte muy importante, que lo que ya venimos hablando un poco, pero con la Biblia. ¿Quién es el que nos ha revelado a Dios, el Padre, y su carácter? Y quiero pedir a mi esposa que lea los siguientes textos. En San Juan 1:18 lo encontramos. Nadie ha visto o percibido o entendido jamás a Dios. Pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¡Wow! Él nos ha revelado a Dios. Porque la palabra conocer, que en otras Amén. traducciones en el griego significa revelado, reveló, interpretó. Pero esta traducción dice revelado a Dios. O sea que no hay algo, no puedes separar a Dios de Jesús. O no puedes separar a Jesús de Dios. Porque tenías un Dios tergiversado, un Dios incompleto. Muy bien. Por eso el Hijo, Jesús, es el que nos da a conocer a Dios. Siguiente. Jesús pues declarando les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. San Juan. Amén. ¿Qué Gloria a texto Dios. tan revelador? Porque nos dice que Jesús hace lo que el Padre haría. Si el mismo Padre no hubiera venido Jesús, hubiera venido el Padre encarnado, hubiera hecho lo mismo que Jesús. Porque Jesús aprendió del Padre a dar amor, a ser perdonador, a dar gracia y a dar salvación. Porque el Padre y el Hijo son uno. Su carácter no cambia, su carácter es siempre el mismo. Y el Padre nunca, pero nunca va a hacerle daño a ninguno de sus hijos. Amén. Amén. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe,
he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre el Padre? San Juan 14:8. Ah, o sea, el texto lo hemos visto en otras ocasiones, pero siempre en algo. O sea, Felipe tenía en su cabeza a un Dios separado de Cristo. Jesús vino a romperle la cabeza, en otras palabras, de forma simbólica, a los judíos, con la tergiversación que tenían en la cabeza de un Dios vengativo, castigador, conquistador, malévolo y demás. Pero Jesús demostró una cosa diferente y se quedaron sorprendidos. ¿Este es el Hijo de Dios? No, este es el hijo del carpintero. Este ni siquiera estudió en la facultad de teología. Este no sabe nada. Este es un ignorante. Pero ese era el creador del universo, en la piel de un humilde carpintero. Y los teólogos de la época, los doctores en teología, la ley y todo lo que saben, lo que sabían la ley, no lo reconocieron. Porque esa revelación no les cuadraba en su concepto de un Dios que mataba y castigaba a sus enemigos. Cuando Jesús dijo, amen a sus enemigos, no lo podían escuchar los judíos, y más los líderes religiosos. No podían. ¿Por qué? Porque no era el Dios que mostraba Moisés ni Elías, sino un Dios diferente. Entonces Jesús fue interpretado como un falso profeta, un blasfemo, y uno que demonio tenía, porque traía un mensaje tergiversado para la institución de esa época, y por eso tenía que ser cortado del pueblo, o tenía que ser muerto. Y sin darse cuenta, o mejor dicho, ciegos que no podían ver, crucificaron y mataron al Rey de Gloria. Qué triste, ¿no? Pero no le echemos la culpa a ellos, porque hoy en muchas iglesias y muchos cristianos le están haciendo lo mismo al Jesús que está llegando a sus congregaciones con el mensaje de la salvación. Jesús en esa persona, en ese mensajero, está siendo proclamado el mensaje de la buena noticia del Evangelio, pero lo están censurando, lo están condenando, lo están cortando, lo están persiguiendo y lo están desacreditando. Jesús sigue siendo perseguido en la persona de sus seguidores. Pero llegará un momento en el que todo, dice 1 Corintios, que ahora vemos como un espejo, de una manera imperfecta. Pero llegará el momento en que veremos de manera perfecta. Hoy de forma imperfecta profetizamos, hablamos acerca de Dios, pero llegará el día que lo perfecto se hará realidad. Eso perfecto es el reino de Dios en la tierra, que lo trae el Salvador del mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y les di a conocer tu nombre, tu carácter, tu reputación, lo que te di a conocer. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Jesús en el Getsemaní le dice a su papá, papá, les di a conocer tu nombre. Esa era la misión del Jesús. No solamente el Calvario, fue la misión de dar a conocer el nombre tergiversado, el carácter tergiversado de Dios, y demostrar en forma activa, de forma literal, cómo Dios perdona a sus enemigos o ama a sus enemigos en la cruz del Calvario. Pero primero dio a conocer su carácter de amor. ¿Cómo? Sanando, perdonando, liberando de los demonios, cambiando y transformando vidas y sanando corazones. Ese es el Salvador del mundo, el que trajo el Evangelio de la gracia y el perdón de Dios. Todo lo demás es cuento o está tergiversado. Todo lo que sale de más del Evangelio es algo diferente. Al Evangelio es algo que no trajo Jesucristo, sino que fue metido por la cultura o por la religión o la sociedad. Pero Jesús es el intérprete, el exégeta, nuestro intérprete de nuestro papá. Él, solamente Él, es el que nos da la verdad sobre el Padre. Como dice en mi país, Él nos da la posta del Padre. Él no nos miente, nos dice la verdad.
Así que hay que creerle a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie puede conocer a Dios si no es por Jesús. Gloria a Dios. Y el discípulo Pablo, el discípulo que no caminó con Cristo literalmente, pero sí a través de la fe, nos dice lo siguiente en la carta de los Hebreos. ¿Qué dice, amor? Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en esos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios les prometió todo al Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Wow. Bueno, yo creo que fue Amén. Pablo el autor de Hebreos. Hay especulaciones que no, que podría haber sido otro. Pero en realidad, si nosotros vamos más en profundidad, los grandes estudiosos de las cartas paulinas y del libro de Hebreos nos muestran de que hay posibilidades de que fue el apóstol Pablo el que escribió eso. Porque la manera en que él expone la teología judía para entrar a Jesús en esa teología que no conocían, la verdadera verdad sobre Dios, solamente podría haberlo hecho Pablo. Bueno, a mi criterio, yo creo que fue Pablo, por eso puse una imagen que ilustra cómo había sido Pablo. Pero lo que importa acá es el mensaje que trae la carta de los Hebreos. Que antes nuestros padres fueron educados, fueron enseñados por los profetas, pero hoy, después de la muerte de Cristo, o cuando vino Jesucristo, ese día, ese último tiempo de la era judía, que vino entre medio del final, culminando la era judía, Jesús vino a romper esquemas y estructuras y muros que el pueblo judío había traído a la sociedad actual. Porque él muestra la misma imagen, carácter del Padre. Jesús es el carácter de Dios, hecho un ser humano. Ni más ni menos. Bueno, vamos a lo principal ahora. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Y cuál es su obra extraña? Este versículo muchas veces me rompió la cabeza y no lo entendía. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y un estudio más profundo de la raíz de la palabra original, pude descubrir qué significa. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Isaías 28, 21. La palabra hebrea usada en enojará es ragaz. Ragaz significa en algunos contextos enojado, pero en otros perturbado, inquieto, movido por el dolor. Moverse, retirarse. ¿Cómo podemos entender cuándo se aplica esta palabra? El contexto nos dice. ¿Qué nos dice? Que había un pueblo, el pueblo de Dios, que estaba gobernado por el líder de Josafat, el rey de Josafat, y que estaba muy asustado porque venían los amonitas y los moabitas a destruirlos. ¿Pero qué pasó? Dios le dijo, yo voy a entregar a tus enemigos en tus manos, tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que ir y cantar. ¿Y qué vas a cantar? De mi amor. Vas a cantar de mi carácter. Y ellos se van a echar para atrás. Muy bien. Esto no quiere decir que Dios mató a esa gente, sino que como ellos no quisieron aceptar que Dios es amor, porque realmente eso es lo que estaban transmitiendo en su alabanza, que Dios era amor, automáticamente rechazaron el carácter de Dios y el destructor vino en escena y los destruyó. Porque Dios no mata. Entonces, el contexto nos dice que había un pueblo que estaba con Dios y otro que no quería aceptar a Dios. Entonces Dios, con dolor, con tristeza, movido por el dolor, tuvo que retirarse. Lo mismo pasó en el desierto, cuando el pueblo estaba quejando de Dios y murmuraba. Dios se retiró y vinieron las serpientes. Las serpientes ya estaban en el desierto, pero el pueblo de Israel no la veía,
porque Dios les cubría, les protegía. Como Satanás se quejó con Job, tú tienes un cerco protector sobre él, por eso no le puedo hacer nada. Pero quita su cerco. Dios quitó el cerco para sus hijos rebeldes de los moabitas y los amonitas que decidieron alejarse del verdadero Dios. ¿Y quién entró? ¿Quién entró? Jonás. El destructor. Por eso, la palabra ragaz quiere decir perturbado y movido por el dolor. Eso es lo que siente su papá, lo que siente Dios cuando sus hijos no quieren estar con él. Se retira. Pero ¿saben qué? No por mucho tiempo. Pero en ese momento le causa mucho dolor y sufrimiento a Dios, lo que el enemigo hace con esas personas. Eso es lo que sucedió en la batalla contra los amonitas y los moabitas. Que Dios tiene con mucho dolor en su corazón retirarse, moverse del lugar y dejar que el destructor, el león, haga su obra de destrucción. Por eso cuando llegaron a ese lugar, vamos a leer ahora a continuación, todos estaban muertos. ¿Cuál es la historia que estamos hablando? En donde Dios se enojó con el enemigo de su pueblo. La derrota de los amonitas y moabitas contra el ejército de Josafat. Cuando los cantos de alabanzas comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y moabitas, contra los del monte de Seir, las emboscadas que ellos mismos habían tendido contra Judá, y acabaron matándose los unos a los otros. Cuando dice que el Señor envió, el Señor hizo, no es que Dios está haciendo eso, sino que está permitiendo lo que está sucediendo, alejándose. Es como un hijo con su papá. Su papá le dice a los 5 años, no metas el dedo en el enchufe. No metas el dedo en el enchufe. Bueno, al momento que mete el dedo en el enchufe, se electrocuta y automáticamente va y le dice a su papá, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me dejaste? En algunos se quejan y dicen, ¿por qué me dejaste? O me electrocuté. Pero un niño, un adolescente de 16 años, dice, no vayas con ese camino, hijo, te va a ir mal, lo que sea. Y se fue por ese camino, no le hizo caso el padre. Ocurrió una tragedia. ¿Y qué dice el padre? ¿Qué he hecho a mi hijo? ¿Qué le he hecho? Dios se hace responsable, aunque no fue causante de esa matanza, porque eso es un padre responsable. Él dejó que ese pueblo, que no lo seguía, muriera, pero él le causó mucho dolor. Y es por eso que el Señor permitió, no produjo esa matanza que hizo Satanás o los demonios contra ese pueblo. No pongamos a Dios la cara de un asesino o un sanguinario o un vengativo, porque Jesús no es así. Por eso, Dios se enojó, se retiró, se fue triste, movido por el dolor, y eso pasó. El destructor hizo su obra de destrucción. Nada más y nada menos. ¿Dios estará alejado o enojado de sus hijos que no quieren su protección para siempre? Miren lo que nos dice Isaías, el mismo libro, Isaías. ¿Qué dice, amor? Yo no voy a estar peleando siempre, ni siempre voy a estar enojado, porque entonces decaerían ante mí el espíritu y el hálito de vida que yo mismo he creado. Si Dios se retirara totalmente de los seres humanos, automáticamente morirían, porque Él es que dio el hálito de vida. ¿Por qué hoy el ateo, el musulmán, el satanista, el de otra denominación que no es cristiana, sigue vivo? Porque Dios sigue protegiéndolo. Ah, no, pero ellos no están con Dios porque no obedecen la ley, porque no están en la iglesia. A Dios no le importa eso. Dios ama a sus hijos, tanto los buenos como los malos. Jesús dijo que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. En el contexto hebreo, la lluvia representaba abundancia y bendición. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios da bendición incluso a los malos. Y esa bendición también puede ser la protección. Entonces, Dios no va a estar siempre enojado o alejado de sus hijos para siempre, sino que Él va a volver, porque Él no puede estar sin sus hijos. Como cualquier padre que no puede ver que su hijo se haga daño por mucho tiempo. Porque Dios es papá, no es un jefe, no es un extorsionador, ni un malévolo, ni nada por el estilo. Pero lamentablemente,
cuando nosotros no filtramos la Biblia por Cristo o no dejamos que Cristo nos enseñe la historia del Antiguo Testamento, llegaremos a conclusiones que un pobre hombre decepcionado de la religión, agnóstico, que vamos a ver a continuación una frase de él, llegó a una conclusión muy triste, pero real, porque él no pudo ver a Jesús en ese Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora, hermanos. Esto es lo que viene ahora. Quiero que se preparen, hermanas y amigos y amigas que están viendo, porque es una frase de un escepticista, o mejor dicho, padre del ateísmo, decepcionado de la religión, por el mal testimonio que le daban los cristianos en esa época, y lo que él veía en el Antiguo Testamento, con toda esa matanza, sangre, sacrificio y demás. ¿Cuál es el resultado de ver a Dios en el Antiguo Testamento sin la revelación de Jesús? Es la siguiente. Él es Richard Dawkins. Era un profesor de filosofía y de historia en muchas universidades. Y era un total ateo, padre del ateísmo. Ella murió y dijo lo siguiente. Es su frase, dijo: el Dios del Antiguo Testamento es sin duda el personaje de ficción más desagradable que ha existido. Celoso y orgulloso de ello, un mezquino injusto, un controlador implacable, un vengativo limpiador étnico, sediento de sangre, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalomaníaco o megalómano, sadomasoquista, matón, caprichosamente malévolo. Eso es lo que pensaba Richard Dawkins del Dios del Antiguo Testamento, o el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque él no creía en Dios. Él automáticamente su mente lo mató a Dios. Porque esa revelación que mostraba el Antiguo Testamento, sin Cristo, era deplorable, era demoníaca, era horrenda, era despiadada. Y él no quería un Dios así. Y hoy tampoco los ateos, los agnósticos, no quieren un Dios así. Pero cuando le mostramos un Dios como Jesús, todo cobra sentido. El Dios del Antiguo Testamento, sin Jesús, es lo que Richard Dawkins dijo. ¿Tiene razón este hombre? Perdón, no quiero ofender a nadie, ni tampoco que se sientan mal, pero yo creo que sí tenía razón. ¿Pero por qué? Porque él no había tenido el encuentro con el Jesús que muestran los evangelios y no había estudiado la Biblia con ese filtro. Ese es el resultado de la Biblia sin Cristo, de la Biblia sin el evangelio, de la Biblia sin las buenas noticias. Es el resultado de un Dios sanguinario, malévolo, caprichoso y todo lo que dijo el señor Dawkins. Pero realmente Dios no es así, porque Jesús nos mostró algo diferente. Dawkins lamentablemente estaba equivocado, pero en su época él creía que estaba diciendo la verdad. Y no lo quiero culpar, porque esa es la consecuencia de mostrar un Dios tergiversado. Porque solamente, dijo un anónimo, la Biblia sin Cristo es el libro más peligroso que un ser humano haya podido tener en sus manos. Leer la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, sin Jesús, es llegar a la misma conclusión que Richard Dawkins. El Dios que describió Dawkins es el mismo Satanás. No hay otra explicación. Es el mismo Satanás, disfrazado del Dios del Antiguo Testamento. Éxodo 12:23 nos dice la siguiente historia. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo. Pasará quiere decir protegerá o cubrirá para que no le hagan daño. ¿Por qué? Porque no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Nosotros, sin tener a Jesús como el lente para interpretar la Biblia, podemos llegar al riesgo de conocer a un Dios falso, o sea, al Dios que muestra Satanás, y no al verdadero Dios
revelado por Jesús. Ese es el problema de cuando vemos a Dios con otro filtro que no sea Jesús. Entonces, ¿qué decimos sobre la ira de Dios? ¿Es destructiva? ¿Y habrá un aspecto que no conocemos de ella? Vamos a verlo y con esto ya vamos a cerrar. Sofonías nos muestra un aspecto no conocido sobre este Dios tan maravilloso y sobre la ira de Dios. Espérenme, por tanto, este es un detalle que yo no sabía antes y que la primera vez que presenté este estudio no lo conocía. Espérenme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor, porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, toda mi ardiente ira, la ira de Dios. Será consumida toda la tierra. Y miren lo que dice el siguiente texto, la conversión de las naciones. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Desde allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas mis adoradores, mi pueblo disperso, las naciones. Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. A esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverán a ser arrogantes en mi santo monte. ¿Por qué? Porque esas personas van a arrepentirse y van a volver a Dios. En este caso, la ira de Dios es salvadora y restaura la creación y las naciones. Conclusión. La ira de Dios, obra extraña de Dios, es que Dios se aparta de un hijo cuando él no quiere su protección. Y aunque este acto le rompa el corazón al Dios de amor, lo hace respetando esta decisión de no querer su protección. Entonces llega el destructor y arruina la vida de esa hija o hijo. Ese es un aspecto que vemos hoy. Pero al final de la historia de este mundo, es el segundo punto que concluimos. Al final de la historia, como dice Sofonías, la ira de Dios será para la salvación de las naciones. La verdad sobre Dios es Jesús. Él interpreta a papá Dios. Quiero hacerte una invitación, ya llegando al final de este estudio, amigo y amiga, hermano y hermana, que me estás escuchando. Y es que puedas encontrar en Jesús el Dios verdadero. El verdadero Dios y el que te muestra la verdad sobre papá Dios. Él es el único Dios el cual debemos seguir y que nos invitamos a seguir y a conocer. ¿Te animas? Acompáñame en esta última oración para darle conclusión a este tema. Y demos la conclusión de que la ira de Dios no destruye al pecador, sino que en momentos de que el pecador no quiere estar con él, se retira por un tiempo, pero volverá para restaurar a la humanidad que estaba perdida, pero que ahora en Cristo Jesús ha sido rescatada para nunca más separarse de su papá. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, papito Dios, por esta grandiosa revelación de tu carácter, que es Jesús. Te agradecemos, Dios, porque tu Espíritu Santo nos lleva a comprender tu verdad, a Cristo Jesús, el exégeta del Padre. Te agradecemos, mi Dios, porque tú nos has mostrado a través de Jesús tu carácter de amor. Bendice, Señor, a mis hermanas, a mis amigos y amigas que nos ven por YouTube, que puedan encontrar este verdadero Dios y que ya no tengan miedo a ese Dios maravilloso que se mostró en el Antiguo Testamento, porque realmente ese Dios que se mostró en todo el Antiguo Testamento, destruyendo y matando, no era Jesús. Pero sí, cuando filtramos por Cristo, podemos ver algunas joyas del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y en muchas ocasiones, el ángel del Señor daba bendición, salvación y protección. Y eso lo veremos en el siguiente tema. Gracias, mi Dios. Acompáñanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Amén. Te agradecemos a todos los que pudieron estar con nosotros hoy y nos vemos en la próxima ocasión para seguir estudiando juntos de este maravilloso Dios
que nos muestra el Señor Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima ocasión para poder seguir estudiando a la luz de Cristo. Un saludo para todos. Bendiciones.